¿Listos? Para que estudiemos juntos la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes vieron el tema del miércoles, la transmisión del miércoles? Muy poquitos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos? ¿Ya la quitamos o qué? No, pues igual vienen bien poquitos. Hacer esfuerzo de venir para que vengan muy poquitos. Y es nada más ir a la tele y prenderla y verlo. Y no podemos hacer ese esfuerzo. O sea, ¿de qué se trata entonces? Ahora, con uno que se edifique, con eso estamos pagados. Está bien, seguimos haciendo el esfuerzo con uno. Pero hermanos, es que es un compromiso. Si somos miembros de la iglesia, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de ver una transmisión de 45 minutos a la semana, que además nos va a edificar? Ahora, si no estás en la disposición de ser edificado, está bien, no lo veas. Porque verlo a la fuerza nada más porque sí, pues bueno, no lo veas. Pero un tema a media semana, yo creo que vale la pena, ¿no? Verlo para edificar nuestra fe. Además de que si no tuvieron tiempo de verlo a la mera hora, está grabado, no pueden verlo después. Llegan a su casa a las 8 o 9 de la noche, voy a ver el tema mientras estoy en el baño, mientras me duermo, o temprano, o algún otro día. No hay pretexto, hermanos, para no ver la transmisión, que es honrar el esfuerzo que están haciendo algunos para prepararse y preparar esto para ustedes. Hermanos, yo les ruego que honren ese esfuerzo y vean esa transmisión. Bueno, ahí el miércoles vimos este tema, analizamos dos palabras que utiliza Jeremías para calificar cuál era la condición espiritual del pueblo de Israel. Como lo tiene aquí en el capítulo 3, al principio justamente de su libro, nos hace ver que esa es la condición por la que vino el castigo a Israel y a Judá. Por esta condición espiritual en la que vivían, es por la que vino el castigo contra ellos. Y aquí tenemos estas dos palabras claves que maneja el profeta Jeremías. Estamos en Jeremías capítulo 3 y vamos a hacer una leidita de algunos versículos, del versículo 6 en adelante, Jeremías 3 del 6 en adelante, para que recordemos cuáles son esas dos palabras claves que utiliza Jeremías para describir la condición espiritual del pueblo de Israel y de Judá, o sea, del reino del norte y del reino del sur. Dice así: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Cómo le llama? La rebelde Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, su hermana, la rebelde Judá. Israel, acuérdense, el reino del norte, el reino de Israel. En el sur, el reino de Judá. Israel fue más desobediente que Judá, lo sabemos, ¿verdad? Israel, desde que comenzó el reinado de Israel por Jeroboam desvió al pueblo de Israel. Como no quería que fueran todos a adorar a Jerusalén, que estaba en Judá, inventó otros dioses, levantó altares falsos y puso inclusive sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que no eran de la descendencia de Aarón, los puso como sacerdotes. Entonces se desvió totalmente desde un inicio, y por eso más pronto fueron castigados. Para esta época en la que Jeremías está profetizando, Israel, el reino del norte, ya había sido conquistado por Asiria en el año 722. Ahora, en esta época en la que Jeremías está profetizando,
ya venía Nabucodonosor y ya estaba comenzando el cautiverio. Ustedes saben que la deportación se hizo en 3 tantos. La primera, segunda, tercera. La tercera deportación fue en la que destruyeron todo. Aquí ya se había dado la primera deportación, en la época en la que Jeremías está profetizando. O sea, Dios ya estaba por castigar también a Judá. Aquí está hablando Jeremías a las 2 naciones, a Israel y a Judá. ¿Y cómo los llama? Rebeldes. Y sigue diciendo, versículo 9, 8. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado cada carta de repudio, pero no tuvo temor que la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y entonces, como Judá se volvió a Dios, pero fingidamente, vean ahora cómo la califica Jeremías, o Dios a través de Jeremías. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. 2 calificativos tremendos que le da Dios al pueblo, que son rebeldes y desleales. ¿Qué es peor? La rebeldía es la palabra hebrea pasha, así como le dicen la hermana pasha, pero usted no es rebelde, hermana. La palabra hebrea pasha, que significa rechazar el sometimiento a una autoridad legítima. Cuando la autoridad es legítima, nombrada legítimamente, entonces ¿qué es rebeldía? Es rechazar el sometimiento a esa autoridad. Ese era el corazón de Israel, eran rebeldes por naturaleza, como lo es el ser humano, como lo somos los seres humanos. Desde niños, los niños son rebeldes a la autoridad. Levanta eso. No. Ven para acá. No. A un niño le tienes que enseñar obediencia, porque el ser humano trae un corazón rebelde. Pero aquí Israel muestra su rebeldía, una rebeldía abierta, descarada, desfachatada, ¿cómo se dice? Desfachatada, con desfachatez. Y esa rebeldía vuelve a Israel un pueblo desobediente al Señor. Pero viene Judá calificada como desleal. ¿Qué significa desleal? Es la palabra mahal y la palabra bagad hebrea, que significan quebrantamiento de la confianza. Cuando se quebranta la confianza. Eso quiere decir, se puso la confianza en ti, se te dio un privilegio y se esperaba algo de parte tuya. Por ese privilegio que se otorgó, por esa autoridad que se te dio, se esperaba un tipo de comportamiento leal. ¿Pero qué fuiste? Desleal. Ahora, cometieron el mismo pecado, fornicación. Tanto Israel como Judá cometieron fornicación contra Dios, o sea, adoraron a otros dioses. Pero ¿quién fue peor? ¿A quién se le dio mayor privilegios? A Judá. Ahí estaba el templo, era la descendencia de David, de ahí vendría el Mesías. Ellos tenían el sacerdocio, ahí en Jerusalén pues, y tenían la promesa del Mesías, repito, y además tenían el mal ejemplo de Israel. Y Dios esperaba que al ver a Israel y cómo Dios los había despedido, cómo Dios le había dado a Israel carta de repudio, Dios esperaba que Judá al ver eso de su hermana mayor se arrepintiera. Cayeron en el mismo pecado, pero en una condición peor, porque tenían un mayor privilegio. Eso es deslealtad, hermanos. Cuando se te otorga un privilegio y lo quebrantas. Y nosotros en Cristo Jesús tenemos grandes privilegios, lo hemos cantado. Tenemos la gracia del Señor multiplicada con grandes privilegios para nosotros. Los creyentes
hemos tenido grandes privilegios de parte del Señor. Se espera mucho de nosotros. Orábamos en la mañana, ¿no? La santificación. Dios nos hace santos. Ahora, ¿qué es lo que espera? Que nos santifiquemos. Es lo que Él espera. Pero si nosotros no nos santificamos, estamos siendo ¿qué? Desleales, hermanos. Desleales a lo que se espera de nosotros de acuerdo a un privilegio otorgado. Esos son los dos pecados que vimos a media semana. Véanla, todavía está ahí la transmisión, véanla para que vean todos los demás aspectos que vimos. Ahora, a pesar de esa condición de deslealtad y de rebeldía que el pueblo manifestó, ¿cuál es la postura de Dios, hermanos? Sí, castigar en un inicio, por supuesto. La desobediencia debe ser castigada. Pero la postura de Dios, hermanos, nos sorprende. Vamos al capítulo 2 y les voy a leer algunos versículos. ¿Listos? Capítulo 2, versículo 5 dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Imagínense a Dios diciéndonos esto. Esto quebranta el corazón. Que Dios te diga: ¿qué maldad hallaste en mí? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Versículo 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Es justo el Señor? El pueblo pecó, lo dejó, cometió fornicación espiritual, adulterio espiritual, y el Señor dice el castigo que les va a dar, ¿es justo? Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí todo está entendible. Lo que yo no entiendo es lo que sigue. Capítulo 3, versículo 1. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿Qué dicen ustedes? Pues no. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Eso no lo entiendo. Dios dándonos otra oportunidad. Así es Dios con nosotros. A pesar de nuestro pecado, nuestras infidelidades y de que merecemos ser castigados, todavía Dios nos dice, ¿cómo? Vuélvete a mí, dice Jehová. En el capítulo 3, versículo 12, lo repite, dice en el 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Vuélvete a mí. Y luego lo repite en el capítulo 4, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Vuélvete. Ahora, ¿qué significa volverse? Vuelve a mí. Esto no se lo está pidiendo el Señor a un pueblo que había sido lejano, a alguien que no le conocía. No, no se trata de eso. No está haciendo una invitación por primera vez. Le está hablando a un pueblo que había estado con él, pero se había alejado. ¿Esto es para quién? Para nosotros, hermanos. Para los que somos pueblo,
los que hemos estado cerca del Señor y ahora nos hemos alejado. Esta palabra es para nosotros. Si te has alejado, ¿cuál es la invitación del Señor? Vuelve. ¿Qué significa vuélvete? Volver significa restablecer una situación a su primer estado. Hay una invitación en Apocalipsis, a una de las iglesias del Apocalipsis, que le dice: regresa a tu primer amor, ¿verdad? Vuelve a tu primer amor. Esa es la situación. Tú alguna vez estuviste bien conmigo, ahora te has alejado. ¿Qué significa vuelve? Regresa a esa primera condición, cuando me amabas, cuando me obedecías, cuando tenías devoción hacia mí. Vuélvete a esa condición. Pero hermanos, volverse no es tan fácil, no es así como así. No se trata de volver así como así. Solo se puede regresar a esa condición correcta, a esa buena relación con Dios, si se cubren ciertos requisitos. Es como si en un inicio una pareja se casa y después uno de ellos es infiel al otro, ¿no? Y la relación se rompe. Y entonces platican para regresar, para volver. ¿Van a regresar así como así? Ahora se van a establecer nuevos parámetros. Ok. En un inicio no pusimos estos parámetros, había amor, había lealtad, pero se quebró eso. Ahora vamos a regresar, pero con estas condiciones. Si se dan estas condiciones, regresamos. Si no, no. Si vas a regresar así como así. Por ejemplo, en un matrimonio donde el hombre le pega a la mujer se va de su casa y el hombre va a buscarla: vamos a regresar, te amo. ¿La mujer va a regresar así como así? Pues algunas sí, son muy tontas. Pero no deberían regresar a menos que se cubran ciertas condiciones nuevas. Si no se dan estas condiciones, no regresamos. ¿Voy a regresar a lo mismo? El Señor tiene condiciones para su pueblo. Si el pueblo quiere regresar a esa buena relación con Dios, existen condiciones. ¿Está bien? ¿Es lógico? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Y quién pone esas condiciones? Porque ¿quién fue infiel? Él pone las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que el Señor pone para que podamos regresar a esa relación con Él? Vamos a verlo. Está en el capítulo 3, versículo 12, donde leímos: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Luego dice: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. ¿Cuál es la primera condición que debes conocer? La primera condición es reconocer la misericordia de Dios. Reconocer que si vas a regresar con Él, es por su misericordia. No es porque lo merezcas. No, tu acción fue una traición. Cuando tú dejas al Señor, es una traición. Es una deslealtad. ¿Te gusta que te sea desleal alguien? ¿Te gusta eso? Es una deslealtad. Y cuando nosotros, hermanos, nos hacemos a un lado y no buscamos a Dios, eso es una traición, una deslealtad de nuestra parte. Entonces, si vamos a regresar a esta relación de amor con Dios, no es por nosotros, no es por nuestras bondades, no es porque lo merezcamos, es por la misericordia. Y eso te tiene que quedar bien claro. Vas a regresar a esa condición por la gracia de Dios, por su misericordia, no por lo que hiciste, no lo mereces, no porque lo merezcas, no por alguna justicia tuya. ¿Cuál es la perspectiva divina acerca de nuestras justicias o acerca de nuestra condición humana? Romanos 3, del 9 al 18 nos da esa perspectiva divina. Del 9 en adelante dice: ¿qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, y aquí Pablo se va al Salmo 14, ¿no?, que tiene estas palabras, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? No, pues es que sí es cierto, esa es nuestra condición humana. ¿O usted es justo? Todos nosotros somos pecadores. Y esta es la perspectiva divina acerca del hombre, acerca de la humanidad. No hay justo ni aún uno, ni uno. El único justo fue Jesús. Y con su muerte nos comparte su justicia a los que creemos. Pero no somos justos. Otra cosa es que estamos justificados por la gracia de Cristo. Ahora, nosotros entonces, por naturaleza, somos pecadores. Pero Dios, por naturaleza, es misericordioso. ¿Qué le parece eso? Y Él, por su misericordia, nos puede dar esta nueva oportunidad. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Se lo saben de memoria. Ese es 33:3. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, le dice el Señor a su pueblo. Está hablando Jeremías al pueblo de Israel, con amor eterno. Yo sí, mi amor es eterno. ¿El nuestro cómo es? Sí. No es así. No tiene la misma calidad. Nosotros amamos al Señor y luego estamos... Pero el Señor dice, mi amor sí es eterno por ti y por lo tanto te prolongué. ¿Cuál es la razón, hermanos, de que Él sea misericordioso, de que Él nos dé otra oportunidad? Que Él es misericordioso. En Ezequiel hay una historia preciosa, ustedes la han leído seguramente, en Ezequiel capítulo 16, donde dice que Dios encontró a su pueblo en un inicio y que estaba en sus sangres y que estaba abandonada y estaba golpeada y que Él la rescató y la cuidó, le curó sus heridas y la hizo su hija, su esposa y todo eso, ¿se acuerdan? Y luego ella fue y adulteró con otros y volvió a esa condición mala, etcétera, etcétera. Ese es un relato muy, muy, muy precioso, pero la parte final es la que más te impacta, ¿no? Dice el Ezequiel 16, versículo 59, pero más ha dicho Jehová el Señor, fíjense, ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¿Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Dice el Señor, ¿haré yo lo mismo que tú? Antes yo tendré memoria de mi pacto, fidelidad, ¿verdad?, que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor.
Por su misericordia el Señor nos perdona, ¿no? Y nos dice, no es por ti, es porque yo soy fiel, es porque yo soy misericordioso, es porque yo guardo el pacto. Y te acordarás de ese día y te avergonzarás y no abrirás más la boca. Dios nos deja con la boca cerrada cuando vemos la calidad de su amor y su misericordia por nosotros. Hermanos, lo primero que tenemos que entender para regresar a esa relación perdida con Dios, ¿qué es? Reconocer que esa oportunidad de regresar es por su misericordia. No es una oportunidad que nosotros nos hayamos ganado por nuestras justicias. No merecemos nada. La oportunidad nos las da por su misericordia. Es lo primero que tenemos que saber. ¿Está bien? Número 2. ¿Qué más tenemos que hacer? Regresamos a Jeremías capítulo 3, versículo 13. La segunda cosa que debemos hacer, ¿cuál es? La segunda condición que debemos de cumplir si queremos regresar a la buena relación con Dios, ¿cuál es? Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer. ¿Y qué significa reconocer? Aceptar algo, admitir algo como cierto, aceptar el nuevo curso de las cosas. Eso significa reconocer, ¿sí? Reconoce. Tú crees una cosa de ti, pero Dios te dice otra. ¿Qué vas a hacer? Reconocer. Aceptar el nuevo curso de las cosas. Yo creía que era bueno, yo creía que era justo, pero ahora sé que no, que soy culpable. Tienes que reconocer que tu maldad, si no logras reconocer tu maldad, entonces ¿cómo vas a acercarte al Señor? ¿En la misma condición pecaminosa? ¿Haciendo lo mismo que hacías antes? Tienes que reconocer tu maldad. ¿Qué es lo que tenía que reconocer en primera instancia? Que sus acciones eran malas a los ojos de Jehová. ¿Qué dice ahí? Que contra Jehová tu Dios has, ¿qué? Prevaricado. Es lo que tenía que reconocer Israel, que contra Jehová su Dios había, ¿qué? Prevaricado. ¿Y qué significa eso, prevaricar? ¿Saben lo que significa prevaricar? Significa, ahí les va, para los que están anotando, faltar voluntariamente a la obligación de tu cargo. Se te dio un cargo, lo que decíamos de la deslealtad, ¿no? Se te otorgó un privilegio y se esperaba de ti un tipo de conducta, una respuesta positiva de acuerdo al cargo que se te dio. Pero prevaricar, ¿qué significa? Faltar voluntariamente a esa obligación que tenías. Faltar voluntariamente a esa obligación que tenías. Es como el padre la pareja que se casa y cuando ya es papá, no atiende a los hijos, se va de parranda con los amigos. Está prevaricando, porque su responsabilidad como padre, ¿cuál es? Estar en casa con sus hijos, no irse a pasear, a divertir con los amigos. Eso es prevaricación, faltar voluntariamente a una obligación. Es cometer alguna falta en el ejercicio de tus deberes. Eso es prevaricar. ¿Qué hizo Israel? Fue elegida como el pueblo de Dios. Dios santificó a Israel. Se esperaba que fuera un pueblo santo. Dios los eligió a ellos para ser su pueblo y ellos eligieron adorar a otros dioses. Eso es, ¿qué? Prevaricación. Faltar a su obligación delante de Dios. Si lo trasladamos a nosotros hoy en el nuevo pacto, hermano, Dios nos hizo santos. Si no vivimos con santidad, ¿qué estamos haciendo? Prevaricando. Estamos faltando a un deber intrínseco a nuestra vida cristiana. Ok, eso es prevaricar. En el caso de Israel, ¿en qué consistió su prevaricación? Fíjense lo que dice ahí mismo el versículo 13, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Dice que contra Jehová tu Dios has prevaricado, y entonces explica cómo.
y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Por no oír su voz, ¿qué hicieron? No oír su voz, fueron rebeldes, prevaricaron, fueron desleales. Fornicaron, fueron desleales. Y lo mismo reafirma en el versículo 6, que ese fue el pecado, lo confirma, dice, me dijo Jehová en días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, lo mismo. Se confirma entonces que la prevaricación que cometió Israel fue la fornicación, o sea, el adulterio espiritual, el adorar a otros dioses. ¿Cuál era su deber? Adorar solo a Jehová. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, reconoce tu maldad, ponle nombre. ¿Cómo se llama lo que hiciste? ¿Cómo se llama lo que estás haciendo? ¿Cuál es el pecado que te está apartando de Dios? Ponle nombre, reconoce tu maldad. Es una condición para poder regresar a la buena relación con Dios, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, primero reconoce que es por la misericordia de Dios. Luego, reconoce tu maldad. Vamos a la tercera cosa que debemos hacer, la tercera condición que Dios pone. ¿Cuál es? Versículo 14, que dice, convertíos hijos rebeldes. ¿Qué hay que hacer? Convertirnos. ¿A quién le dice el Señor? Hijos rebeldes. Ahora, ¿quién lo exige? Decíamos, ¿quién es el que exige? ¿Quién es el que pone esa condición? Dios. ¿Por qué Él pone la condición? Y Él mismo lo dice, porque yo soy vuestro esposo. Vean cómo le dice el Señor. A pesar de que en versículos anteriores le había dicho que ya le había dado carta de repudio a Israel, pero aquí le está diciendo, porque yo soy su esposo. Mantengo esa relación con ellos. Yo fui el agredido. A mí me fueron desleales. Por eso yo pongo las condiciones. Entonces, ¿quién lo dice? Dios, que fue el agredido. Él es el que pone la condición. Muy bien, ahora, ¿a quién le habla? ¿A quién le está diciendo esto? A los hijos rebeldes, que finalmente son hijos. Son rebeldes, pero son hijos. Dios está reconociendo cuál es su condición, pero son hijos rebeldes. ¿Y qué es lo que les pide? Convertíos. Ahora vamos a esa palabra, ¿no? ¿Qué significa convertir? Cambiar su forma, cambiar su estado, porque convertir significa cambiar el estado de una cosa a otra, mudar de una cosa a otra. No te voy a convertir en sapo, ¿no? Lo convertiste. Convertirse. ¿Qué es la palabra que utilizamos para cuando creemos en Cristo? Decimos, ya se convirtió, es un convertido. Se cambió. ¿Qué es lo que cambió en esa persona? Si es un convertido, ¿qué cambió? Cambió primero su estado, de perdido, o sea, de condenado a salvo. ¿Qué más cambió? Su cosmovisión. Antes vivía para el pecado, ahora quiere vivir para Dios. Y de ahí todo lo demás cambia. Es una conversión total de todo el estilo de vida. Por eso le decimos convertido a aquel que está en Cristo, porque se mudó su vida, cambió su vida de una cosa a otra, totalmente distinta. Eso es convertirse. Cuando el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, convertíos, ¿qué les está diciendo? Dejen de ser, ¿qué? Palabras claves, rebeldes y desleales. Convertirse, ¿qué significa? Deja de ser rebelde y desleal. La rebeldía te hace desobediente, la deslealtad te vuelve hipócrita y traicionero delante de Dios. Deja la rebeldía y la deslealtad para que seas obediente y leal, fiel.
¿Qué es lo que pide Dios? Conviértanse, tomen la decisión ya de cambiar. Ahora, ¿ustedes pueden? No, solos no podemos, pero necesitamos querer. ¿No funciona así? Hemos aprendido que así es como funciona en la vida cristiana. Dios no te va a obligar, tú tienes que querer, y si está dentro de tu voluntad querer, entonces Dios te ayuda, Dios interviene y te comienza a ayudar para que ese cambio sea real en tu vida, por la presencia del Espíritu Santo, por la palabra, que son las herramientas que tenemos. El cambio puede ser real en nosotros, puede haber una verdadera conversión, y es lo que está pidiendo el Señor. Convertíos, dejen de ser rebeldes y desleales. Esto es algo imposible para nosotros, pero perfectamente posible para los redimidos, porque tenemos una nueva naturaleza, el Espíritu Santo, y tenemos la herramienta, la palabra. En nosotros se puede obrar un cambio, ¿ok?, en nuestra naturaleza. Entonces, hemos aprendido algo aquí, ¿no? Los seres humanos somos rebeldes y desleales por naturaleza, pero cuando venimos a Cristo, las cosas deben cambiar. Sin embargo, si estamos en Cristo, si empezamos bien en Cristo y después viene una desviación, nos desviamos, la carne, porque la desviación puede venir por dos formas principales, según la parábola de la semilla, ¿verdad?, que cayó en tierras diferentes. Puede ser por los afanes de esta vida, o puede ser por los deseos de la carne. Los afanes de la vida significa por las preocupaciones de la vida, trabajar, comer, dormir. Eso te afana y te alejas de Dios. Ya no buscas a Dios porque todo tu tiempo y toda tu atención está ¿en dónde? En las cosas de esta vida. Trabajar, comer, dormir, trabajar, comer. Mueran. O los deseos de la carne, ¿no?, lo que tu carne te pide. Y esos son los dos enemigos que tenemos, que te pueden desviar de la voluntad del Señor. Tú comenzaste bien, pero los deseos de la carne y los afanes de esta vida te desviaron del Señor. Has cometido adulterio espiritual, has sido rebelde y desleal todavía. ¿Qué tienes que hacer? Dice el Señor, vuélvete a mí, regresa a la condición en la que estábamos antes, regresa. Pero para regresar tienes que cumplir 3 condiciones. La primera es, reconoce que esa posibilidad de regresar la tienes por mi misericordia. Tú no lo mereces, no puedes hacer nada, ninguna justicia alcanza para que merezcas regresar. Solo es por mi misericordia. Número 2, reconoce tu maldad, ponle nombre. Tienes que reconocer perfectamente lo que hiciste. David en el Salmo 53 dice, Señor, apártame de, ¿qué es lo que cometió? Asesinato, adulterio, pero después, porque de homicidios. Dice en el Salmo 53, Señor, líbrame de homicidios. Él estaba reconociendo lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Mandó a asesinar a Urías. Ponle nombre a tu pecado. Reconoce cuál es el pecado que te está separando de Dios. Y número 3, conviértete. Toma una decisión de cambiar de rebelde a obediente, de desleal a fiel, para la gloria del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, sin embargo, hay una cosa que es una realidad, que a lo mejor no quisiéramos que así fuera, pero así es. Este reto no es para todos. Aunque el Señor hace la invitación a todos, la gran mayoría no querrá cubrir los requisitos para regresar al Señor. Vean lo que dice el 14b, la segunda parte del versículo 14. Dice el 14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y vean lo que sigue después. Y os tomaré
Pero vean lo que dice, 1 de cada ciudad, 2 de cada familia. ¿Cuál es la realidad? Que la invitación es para todos, pero ¿cuántos van a hacer caso? ¿Cuántos se van a esforzar por cumplir esos requisitos y regresar a la comunión del Señor? ¿Cuántos? Pocos. El camino del Señor es el camino estrecho. Las demandas del Señor son difíciles, son pocos los que van a lograr regresar al Señor. 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Y si la familia es de 12, ¿y los demás? ¿Y los demás qué? Hermano, que nosotros seamos de los que sí. La Biblia siempre habla de ese remanente pequeño. Siempre un remanente pequeño es el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es un remanente? Un pequeño grupo. De la gran cantidad de habitantes, solamente un remanente será salvo, dice la Escritura repetidamente. ¿Por qué? Porque la salvación es para pocos. Muy pocos están dispuestos a pagar el precio de restablecer su relación con Dios. Ojalá que nosotros seamos de los que sí, que seamos de ese remanente pequeño que sí quiere. ¿Ok?